Prince William confirma la enfermedad incurable del rey Carlos. Un momento histórico y humano en la monarquía británica. La noticia llegó con un silencio casi reverente, demasiado discreta para la magnitud de lo que anunciaba. En cuestión de minutos, todas las cadenas de televisión del Reino Unido difundieron el mismo titular. El príncipe William confirma actualización trágica sobre la salud del rey Carlos. Las palabras recorrieron las redes sociales, los hogares y los pasillos del propio Palacio de Buckingham. Durante meses, los rumores sobre el tratamiento del monarca, su fragilidad física y sus ausencias inesperadas habían circulado sin cesar. Pero esta vez, la confirmación no vino de los asistentes del palacio ni de los médicos. Fue directamente de su hijo, el futuro rey, con un tono de tristeza que ningún comunicado oficial podría suavizar. Fuera de las puertas del palacio, el ambiente era solemne y tenso, recordando la atmósfera tras el fallecimiento de la reina Isabel. Multitudes se congregaron, entre flores y teléfonos, dudando entre rezar o prepararse para lo inevitable. El palacio permaneció en silencio durante horas, mientras los reporteros se alineaban a lo largo de The Mall, apuntando sus cámaras a ventanas firmemente cerradas. Al otro lado del Atlántico, los medios internacionales retransmitían una y otra vez la breve declaración de William. La condición de mi padre es estable, pero su enfermedad es incurable. Estamos disfrutando cada momento que nos queda juntos. Esas palabras, incurable y disfrutar, bastaron para comprender la gravedad de la situación. Desde su diagnóstico de cáncer a comienzos de 2024, la salud del rey Carlos había sido objeto de especulación constante. Buckingham Palace emitió comunicados cuidadosamente redactados, enfatizando la esperanza, el descanso y la resiliencia. Pero, tras bambalinas, se susurraba que los tratamientos habían afectado al monarca más de lo esperado. En público, Carlos sonreía y saludaba con orgullo, pero su energía se agotaba rápidamente. Seguía recibiendo embajadores y firmando documentos, aunque cada aparición pública parecía restarle fuerzas. Ahora, tras meses de incertidumbre, Prince William decidió contar la verdad. Para entender la magnitud de este momento, es necesario mirar atrás, a décadas en que Carlos era un heredero vigoroso y atlético. En su juventud, se le conocía por su pasión por el polo, la jardinería y las caminatas por las Highlands escocesas. Su condición física formaba parte de su identidad, una prueba de que la vida real podía ser activa y plena. Se levantaba antes del amanecer, pasaba horas a caballo y nunca se quejaba del dolor o la lluvia. Quienes lo conocieron entonces lo describían como un hombre resistente, casi obstinado respecto a su salud, que no mostraba debilidad incluso cuando estaba herido. Sin embargo, las primeras grietas en esa fachada surgieron en 1998, cuando Carlos se sometió a una cirugía de rodilla tras un dolor persistente que dificultaba los eventos públicos. En 2003, otra operación, esta vez de hernia, volvió a Chianon a evidenciar su vulnerabilidad. En ambas ocasiones, regresó rápidamente a sus obligaciones, bromeando con enfermeras y fotógrafos. Pero en privado, los cercanos notaron que comenzaba a reflexionar de otra manera sobre su cuerpo y los límites de la resistencia. Otros incidentes menores, como un pequeño tumor nasal en 2008 o caídas durante partidos de polo, que le provocaron conmociones y hematomas, reforzaron esa percepción. Una vez fue derribado con tal fuerza que los médicos temieron una lesión cerebral, pero Carlos insistió en continuar el juego. Ese compromiso con el deber sobre el bienestar personal se convirtió en una característica de su reinado. La corona no era solo una herencia, sino un compromiso espiritual que debía sostenerse sin importar el costo. Durante la pandemia de 2020, cuando se anunció que Carlos había dado positivo por COVID-19 a los 71 años, la nación contuvo la respiración. Su caso fue leve, y se recuperó rápidamente, continuando con trabajo remoto y reuniones virtuales. Para el público, un ejemplo de resiliencia. Para su círculo cercano, señales de fatiga y dependencia creciente de asistentes.
En 2024, el Palacio publicó un comunicado detallado sobre un tratamiento por próstata agrandada, alabando la transparencia y el optimismo. La intervención fue exitosa y Carlos parecía recuperado, pero semanas después los análisis revelaron un diagnóstico más grave. Una forma de cáncer cuya naturaleza exacta no se divulgó, aumentando la especulación y la preocupación. Desde entonces, el patrón fue constante: visitas hospitalarias, estancias breves y un optimismo contenido por parte del palacio. Sin embargo, la tensión se hizo visible: pérdida de peso, palidez y apariciones públicas más cortas. A pesar de ello, el rey siguió cumpliendo con sus deberes. Reuniones semanales con el primer ministro, firma de documentos y breves discursos. Detrás de escena, sus cercanos lo veían exhausto. Finalmente, en un evento benéfico en Londres, Prince William comunicó la noticia con claridad y emoción. Mi padre ha enfrentado su enfermedad con el coraje que todos conocemos, pero hemos llegado a un punto en que debemos aceptar que algunas batallas no se ganan, solo se enfrentan con gracia. La sala se silenció. Esas palabras simples, humanas y devastadoras se difundieron más rápido que cualquier comunicado oficial. Por primera vez desde la muerte de la princesa Diana, un miembro de la familia real habló abiertamente sobre la mortalidad, recordando al mundo que, detrás de la corona, hay seres humanos enfrentando los desafíos más universales: la enfermedad, la fragilidad y el tiempo que se escapa. La reacción del público fue inmediata. Mensajes de apoyo inundaron el palacio de Buckingham, mientras velas se encendían frente al castillo de Windsor. Incluso críticos de la monarquía mostraron su simpatía. Para muchos británicos, el rey Carlos representaba un vínculo entre lo antiguo y lo nuevo tras la pérdida de la reina Isabel. Su declive actual se percibe como el cierre de una era. La decisión del príncipe William de hablar públicamente fue ampliamente elogiada por su valentía y compasión, pero también tuvo un significado político. Señalaba que la transición de poder, al menos en la práctica, ya había comenzado. Entre bambalinas, fuentes cercanas aseguran que Carlos III se ha preparado para este momento con aceptación silenciosa. En las últimas semanas, se dice que ha grabado mensajes personales, actualizado cartas privadas y discutido sus deseos con el arzobispo de Canterbury. Quienes lo han visto lo describen como reflexivo, más que temeroso y preocupado por su legado. Dejar atrás no solo un reinado, sino un sentido renovado de propósito para la institución que encabeza. Siguiendo la tradición de sus predecesores, el monarca ha redactado lo que sus asistentes llaman últimos deseos, no en términos legales, sino morales. La historia real está llena de gestos de este tipo. La reina Victoria pidió ser enterrada de blanco, con su velo de boda y un relicario de Alberto cerca del corazón. El rey Jorge V instó a que la monarquía permaneciera humilde y cercana al pueblo. Y Jorge C. Stone aconsejó a la joven Isabel mantener la calma ante cualquier tormenta. Carlos, inmerso en esta herencia, habría expresado 3 esperanzas fundamentales: que la monarquía continúe modernizándose, que sus hijos se reconcilien y que Gran Bretaña nunca olvide la humanidad de la corona. Un mensaje a la vez personal e institucional. La modernización ya ha comenzado. Bajo el reinado de Carlos, la monarquía se ha simplificado, concentrándose en deberes esenciales y en la transparencia. William y Catherine se han convertido en la cara visible de esa misión. Su cercanía, accesibilidad y compromiso con causas como la salud mental y el medio ambiente han transformado la percepción pública de la corona. Iniciativas como el Earthshot Prize de William y los programas de educación infantil de Catherine reflejan la visión del rey, una monarquía que sirve, más que gobierna. Catherine, en particular, encarna la fortaleza discreta que alguna vez definió a la reina Isabel. Su compostura durante la enfermedad de Carlos ha sido admirada. Mantiene sus compromisos públicos mientras cría a 3 hijos y afronta sus propios desafíos de salud, consolidándose como símbolo del futuro de la mujer real, digna y cercana a la vez. Según allegados a Carlos, el monarca se muestra orgulloso de ella,
describiéndola como la estrella estable de la próxima generación. Por su parte, la reina Camila ha asumido gran parte de las responsabilidades del rey. Ha recibido a dignatarios extranjeros, presidido funciones ceremoniales y demostrado una notable compostura, especialmente tras años de escrutinio público. Insiders aseguran que durante el tratamiento de Carlos ha sido su soporte, leyendo junto a él, orando y asegurándose de que descanse. Su dedicación Kosaya ha suavizado la opinión pública y la ha convertido en un inesperado símbolo de resistencia. No menos importante, es la princesa Ana, el motor silencioso de la familia. Continúa con cientos de compromisos anuales, reflejando el sentido del deber que su madre inculcó. Dentro del palacio se dice que se ha convertido en asesora extraoficial de William, guiándolo en la compleja transición hacia las responsabilidades de su padre. Su ética laboral la ha vuelto indispensable en este período de incertidumbre. Sin embargo, hay una ausencia que no pasa desapercibida: el príncipe Harry. Su relación con la institución que lo formó sigue distante. En los últimos meses, su vínculo con el rey se ha suavizado ligeramente, con llamadas privadas y una breve visita tras el diagnóstico. Pero fuentes cercanas señalan que Carlos aún anhela la reconciliación. Harry vive entre la obligación y la prudencia. Desea estar presente, pero sabe que su presencia podría eclipsar el momento. Su regreso, si ocurre, sigue siendo uno de los asuntos emocionales más delicados de la monarquía. Mientras tanto, William ha asumido por completo el papel de monarca en funciones, presidiendo reuniones de Estado, asistiendo a informes y supervisando el día a día de la corona. Pero, según quienes lo conocen, bajo su calma exterior también se esconde la presión de un momento histórico sin precedentes. La transición es inevitable, y la familia real, en su conjunto, navega entre tradición, deber y adaptación ante un futuro que, aunque incierto, empieza a tomar forma. Observar cómo su padre se debilita mientras se prepara para ocupar su lugar es un dilema que ningún hijo envidiaría. El príncipe de Gales, al mismo tiempo heredero y hijo de un rey enfermo, enfrenta un peso que pocos pueden imaginar. Un asistente del palacio confió: es un equilibrio imposible entre deber y emoción. Mientras el país se pregunta qué sucederá, surgen interrogantes. ¿Podría el rey Carlos abdicar? ¿Sería posible que Gran Bretaña viera a otro monarca vivo ceder la corona antes de la muerte? La historia moderna ofrece un solo precedente: Eduardo Tiendo en 1936, quien renunció para casarse con Wallis Simpson. Sin embargo, aquella fue una decisión de amor, no de salud. En el caso de Carlos, cualquier abdicación requeriría una ley específica aprobada por el Parlamento, algo que los expertos consideran posible, aunque improbable. El rey ve su reinado como un deber sagrado, destinado a cumplirse hasta su último aliento. Más realista es que la monarquía recurra a los mecanismos existentes, como los Regency Acts, que permiten a consejeros de Estado, William y Camila, actuar en su nombre. Esta transición silenciosa ya ha comenzado. William firma documentos, asiste a investiduras y representa a la corona en el extranjero. Es un equilibrio delicado entre continuidad y respeto, asegurando que la monarquía funcione mientras el rey descansa. El mundo observa no solo una familia real en transición, sino a un padre y un hijo enfrentando una despedida silenciosa. Cámaras captan a William saliendo del hospital, mandíbula tensa, ojos ocultos tras gafas oscuras. Cada imagen narra una historia de dignidad y duelo. La sensación entre el público es clara: una era se acerca a su fin. El hombre que esperó 70 años para ser rey, quizá no gobierne por mucho tiempo más. Dentro de Buckingham Palace, los preparativos continúan. Documentos se actualizan, ceremonias se planifican, la logística se ensaya en silencio. Incluso en estos actos prácticos, hay gestos de ternura. El personal recuerda cómo Carlos insiste en escribir notas de agradecimiento personales, preguntar diariamente por los jardines, el clima y el mundo exterior desde su ventana.
Su reinado, breve pero significativo, se ha definido por la compasión. Un puente entre lo antiguo y lo moderno, entre la ceremonia y la sinceridad. Para el príncipe William, el camino hacia el trono es claro, pero imponente. Heredará no solo la corona, sino la responsabilidad de sanar a una familia y a una nación. Sus palabras, firmes y compasivas, ya reflejan esa preparación. Como señaló un historiador real, la corona ya ha comenzado a descansar sobre sus hombros. Gran Bretaña se encuentra una vez más al borde del cambio. La imagen de Carlos, frágil pero digno, saludando desde la ventana de un coche, quedará en la memoria colectiva. La voz de William, temblorosa pero valiente, ha dado forma a la verdad. La monarquía, como su líder, es mortal. Y en esa mortalidad reside su fuerza más humana, la resistencia. En los días posteriores, el Reino Unido parecía contener la respiración. El ritmo de la vida nacional se ralentizó, como si el aire alrededor de Buckingham Palace se hubiera vuelto más denso con la expectativa. Multitudes se reunieron en silencio frente a residencias reales. Sandringham, Windsor, Balmoral, cada lugar cargado de recuerdos del largo servicio del rey. Frente a Clarence House se alineaban ramos de flores, algunos con notas manuscritas. Gracias por su gracia, por el rey y el país, siempre. Los guardias del palacio permanecían estoicos bajo un cielo cargado de historia. La visita privada del primer ministro al rey fue breve, pero profunda. No se revelaron detalles oficiales. Solo se confirmó que su majestad estaba informado de los asuntos del Estado. Sin embargo, entre círculos políticos circulaba la idea de que la conversación giró menos en torno al gobierno y más sobre el legado. ¿Cómo mantener la estabilidad cuando llegara el inevitable momento? Quienes rodean a Carlos aseguran que habló con suavidad y firmeza. La corona perdura, siempre lo ha hecho y siempre lo hará. En sus aposentos privados, el rey pasaba los días rodeado de libros, cartas y música suave. Sus amados perros descansaban cerca de la ventana, mientras Camila leía en voz alta poesía o escrituras sagradas. Visitantes describen una serenidad que no surge de la negación, sino de la aceptación. «Ha hecho las paces con el tiempo», dijo un asistente. «Sabe que el mundo seguirá. Solo espera que siga con amabilidad». En Balmoral, durante el verano de 2025, William visitó con su familia para un encuentro privado. Sus hijos, George, Charlotte y Louis, jugaron en los jardines, ajenos al peso que cargaban los adultos. Para William, la visita fue agridulce. Podría ser de las últimas veces que sus hijos vieran al abuelo como lo recordaban. Amable, curioso, lleno de humor. Carlos insistió en mostrarles los jardines por última vez. El encuentro entre padre e hijo se prolongó cerca de 2 horas, sin cámaras ni cortesanos, solo ellos, y el silencio del crepúsculo escocés. Quienes conocen la familia comentaron que William emergió con lágrimas, pero con voz serena. Dijo que su padre estaba orgulloso de él, recordó un confidente. La historia de Carlos III y William no es solo la de un traspaso de poder. Es la narración íntima de un legado, de un adiós digno y del eterno equilibrio entre deber y afecto. En su humanidad y en su mortalidad, la monarquía encuentra su fuerza más profunda. Dijo todo lo que tenía que decir. Mientras tanto, el regreso del príncipe Harry se convirtió en tema de intensa especulación. Los paparazzi aguardaban en Heathrow, escudriñando cada vuelo que llegaba con la esperanza de verlo. Durante días, no hubo señales. Hasta que, sin bombo ni platillo, un SUV negro cruzó las puertas del palacio una noche. A la mañana siguiente, el palacio confirmó que el duque de Sussex había visitado a su padre en privado. La reunión duró menos de 1 hora, pero los testigos la describieron como profundamente emotiva. Las palabras intercambiadas permanecieron en secreto, aunque fuentes cercanas a ambos hermanos sugieren que ese encuentro podría haber iniciado el lento proceso de reconciliación. En la prensa, el tono cambió de la especulación a la reflexión.
Los periódicos publicaron extensos retrospectivos sobre la vida de Charles, sus décadas como príncipe de Gales, su activismo ambiental y su devoción por las artes. Documentales reproducían imágenes de él plantando árboles, visitando a víctimas de inundaciones o dibujando en sus cuadernos. La narrativa emergente no era la de un rey perdiendo relevancia, sino la de un hombre cuyas pasiones de toda la vida finalmente habían encontrado su lugar en la historia. Estuvo adelantado a su tiempo. Un comentarista señaló que hablaba del cambio climático antes de que fuera una moda, del deber cuando el mundo priorizaba la libertad. Su reinado podría ser breve, pero su impacto sería duradero. El sentimiento público reflejaba ese respeto. Vigilias con velas continuaban cada noche frente al palacio de Buckingham. Coros entonaban himnos. Las banderas ondeaban a media asta, no por decreto, sino por instinto. Incluso los críticos de la monarquía se conmovían ante la dignidad del momento, la valentía silenciosa de un rey enfrentando la mortalidad sin espectáculo. Por un instante, Gran Bretaña se sintió unida, no por política ni por pompa, sino por empatía. Dentro del palacio, los preparativos para la transición se intensificaban discretamente. Se revisaban documentos oficiales, se redactaban discursos y se ensayaban las logísticas de lo que los más cercanos llamaban con delicadeza Operación Money Bridge, el nombre en clave para el eventual fallecimiento del rey. Sin embargo, quienes acompañaban a Charles insistían en que aún había esperanza, momentos de claridad. El rey recordaba. Un miembro del personal contó, habla de su infancia, de los jardines, de su madre. Hay un sentido de continuidad, incluso en su declive, nos recuerda de dónde venimos. El arzobispo de Canterbury lo visitaba con frecuencia, ofreciendo oraciones y compañía. En una ocasión, presidió un pequeño servicio privado al que asistieron solo Charles, Camila, William y Ana. Cantaron suavemente, casi al susurro del viento que entraba por las ventanas. Al concluir, Charles habría dicho, «Si mi reinado termina mañana, sabré que dimos lo mejor por este país». Confesión y bendición al mismo tiempo. En el Parlamento, los homenajes comenzaron a aparecer de forma sutil. Diputados de todos los partidos destacaron la dedicación del rey, su servicio de toda la vida y su sentido del humor. Uno recordó una audiencia privada en la que Charles discutía con el mismo entusiasmo arquitectura y agricultura. Se preocupaba profundamente por los detalles, no solo por los grandes símbolos, sino por la tierra bajo ellos. Esa humanidad, más que sus títulos, fue la que lo acercó a la gente. Con la llegada del otoño, el palacio publicó lo que probablemente sería la última fotografía oficial de Carlos III. Aparecía sentado en su estudio, la luz del sol iluminando su rostro y con una leve sonrisa. Sobre su escritorio descansaban dos fotos, una de la reina Isabel II y otra de sus hijos cuando eran niños. La imagen, simple pero poderosa, mostraba a un hombre entre generaciones, entre el deber y la eternidad. Se convirtió en un ícono instantáneo, con portadas que destacaban su gracia hasta el final. En las semanas siguientes, el mundo se volvió más silencioso. Los compromisos públicos se suspendieron y los comunicados del palacio se hicieron escasos. Una noche, las puertas del palacio se cerraron antes de lo habitual y se difundió que los familiares habían sido convocados a Windsor. No hubo anuncio esa noche. A la mañana siguiente, la primera ministra apareció en Downing Street con traje oscuro. «Su Majestad el Rey se encuentra cómodo y rodeado de su familia», dijo suavemente. La nación comprendió el mensaje entre líneas. Por todo el país, las campanas de las iglesias no anunciaban luto, sino oración. La gente se detenía en tiendas, autobuses u oficinas, murmurando palabras de esperanza. El momento parecía suspendido entre dos eras, las últimas horas de un rey y el amanecer inevitable de un hijo. La monarquía, una vez más, se encontraba al umbral de la historia, latiendo al ritmo del país que había servido durante generaciones. Y en algún rincón silencioso de los pasillos de Windsor,
Un padre miraba a su hijo por última vez, no como monarca a heredero, sino como hombre al niño que heredaría no solo la corona, sino también las cargas, los sueños y el amor por la tierra que ambos llamaban hogar. Fue, en todos los sentidos, la despedida más humana,